8 de la mañana con 2 minutos, amigos. Muy buenos días. Momento de retomar las noticias de la comunidad en este martes 8 de octubre de 2024. Lo hacemos sobrevolando la avenida Carlos Julio Arosemena en el norte de Guayaquil. Hay confusión entre los conductores y eso se evidencia justamente en esta imagen. Algunos no saben si ingresar, no ingresar al carril de la Metrovía porque, como todos, escuchamos que iba a ser exclusivo de la Metrovía. Ahí están los uniformados del ATM. A diferencia de ayer, hoy vemos un cono en el lugar impidiendo el paso de los conductores, Valerie. ¿Qué tal, Carlos, amigos televidentes? Así es, queremos saber por qué está el cono ahí, si es que efectivamente ya no se los está dejando pasar, pero ayer sí, es realmente confuso. Queremos saber en detalle de la mano de Ercheme, quien se encuentra a pie de calle en esta zona. El congestionamiento se da sobre todo en el sentido que va hacia el centro de la ciudad. Así que, compañero, danos el detalle. ¿Qué está ocurriendo ahí? ¿Se puede, no se puede utilizar ese carril compartido? ¿Ya no es compartido? ¿Es exclusivo? Y pareciera que no, pues no. En imágenes vemos que el cono impide el paso de los conductores, pero la pregunta es si queda a plena voluntad del uniformado del ATM que se encuentra en el lugar o es una disposición generalizada, porque ayer el panorama era completamente distinto. Finalmente te preguntamos, Eder, ¿qué hacer? Te escuchamos. ¿Qué tal, Carlos, Valerie, amigos televidentes? Muy buenos días. 8 de la mañana con 3 minutos. Nosotros hemos hablado con este agente de tránsito previamente y nos ha indicado que cuando él recibe la disposición de central, es decir, desde la sala de monitoreo, desde su jefe inmediato, se abre este carril y se empieza a usar de manera compartida, tanto para quienes conducen la Metrovía, es decir, para los articulados de la Metrovía, como también para los demás conductores en general. Se ha indicado además que esta medida solamente se la aplica, o esta excepción únicamente se le aplica cuando hay alta demanda vehicular. Pero recalco, este no es un pronunciamiento oficial por parte de la ATM, institución a la cual ya nos hemos acercado en diversas ocasiones desde el día de ayer hasta hoy, solicitando una entrevista con el, en este caso, director de control de tránsito para conocer cuál es la disposición en relación a este tema, sino más bien es información proporcionada por este mismo agente de tránsito que amablemente, al menos detrás de cámaras, nos ha indicado cómo se está manejando aquí la situación. Por el momento ustedes ven, se está poniendo un cono que impide que los vehículos pasen, pero cuando la Metrovía viene, el agente retira el cono y de esta forma se permite el paso de la Metrovía y no así a los demás conductores. Él nos había indicado que para esta mañana también estaba previsto que se abra este carril y se use de manera compartida como ayer. Pero no se lo ha hecho, al menos no hasta ahora, porque la demanda vehicular no ha sido igual de densa como sí lo fue ayer. Es la explicación que él nos ha dado. Es decir, que esto está sujeto a la cantidad de tránsito que se presente durante la hora pico. De eso dependería. Pero no hay todavía una normativa, una explicación técnica por parte de la ATM que nos permita conocer cómo se maneja esto. Pero en todo caso, lo que sí sabemos es que los agentes que están en estos puntos, en estas paradas, reciben una orden desde la central de vigilancia ubicada en la Marta de Roldós y posteriormente empiezan a abrir el carril. Es en ese instante cuando ellos lo abren. No es una decisión que arbitrariamente la tomen sin que previamente se les notifique. El día de ayer lo veíamos, se les había dado la orden y fue así como nosotros lo reportamos en vivo. Ya hoy hay más control en relación a ese tema, pero si se les da justamente esa disposición de que abran este carril para que se use de manera compartida, nuevamente estaríamos presenciando el escenario que pudimos informar el día de ayer. Depende del tráfico vehicular y de cómo se vaya desarrollando la movilidad en estos puntos en donde se anunció los carriles de la Metrovía ya no iban a ser compartidos sino exclusivos. Paradas de la Ferroviaria, Universidad Católica, Bellavista, Las Monjas, Colegio 28 de Mayo, que es donde estamos ubicados, y también la Federación
Deportiva del Guayas. Estos son los puntos o las estaciones de la Metrovía donde los carriles pasaron de ser compartidos a exclusivos. Ustedes pueden ver en las tomas que está grabando nuestro compañero Eddie Robalino, algunos conductores pasan haciendo señas de inconformidad, porque sí, ayer presenciaban un escenario, hoy otro, y en realidad esa incertidumbre de saber cómo se está manejando esta situación es lo que genera el malestar, porque no hay un pronunciamiento oficial, al menos no hasta ahora, por parte de la ATM. Hemos hecho el pedido formalmente, sin embargo, pues hasta ahora no se nos ha dado una respuesta que nos permita conocer cómo se está manejando esto en estos puntos, ¿no? Aquí en la ciudad de Guayaquil. Se entendería que en este caso nosotros teníamos entendido que los carriles pasaban de ser compartidos a exclusivos para mejorar la movilidad de quienes utilizan el sistema de transporte masivo Metrovía, que son más de 200.000 personas diariamente, pero si se usa de manera compartida cuando hay alta demanda vehicular, volveríamos entonces a lo mismo, con lo cual ahí habría un criterio contrapuesto, ¿no? Diríamos hasta antitécnico, al menos antitécnico hasta que se lo logre explicar. Ahí pasamos justamente, los conductores pasan manifestando su inconformidad porque no saben a ciencia cierta qué es lo que está pasando. Amigo, todavía no se ha dado la disposición para que se abra el carril como ayer, no se le ha dado. ¿Cómo está? Buenos días. No está autorizado para la entrevista en este momento. Pero ayer sí se lo hizo, hoy todavía no han dado la disposición, es únicamente lo que le pregunto. Muy amable. Él está haciendo su trabajo, entendemos también, tiene una jefatura a la cual también se rige y no le han permitido dar declaraciones, pero él amablemente detrás de cámaras, recalco, al menos por parte de la ATM, él nos ha indicado que la disposición es que de central les avisan. Amigos, ¿qué pasa? Metrovía, dejen pasar los carros ahí. Ayer dejaron que sea compartido, hoy no. No, nada. Hay incertidumbre. Ay, perdón. Para cobrarlo ahí. Ya, bueno, en fin, ahí se... Ayer abrieron normalmente para que puedan pasar los vehículos. Y hoy hay un caos terrible desde la avenida del Bombero. Vengo de Los Ceibos. Hay confusión. Es terrible. Nadie sabe qué hacer. Ya. Si habilitan un día y al otro día lo quitan. Gracias, muy amable. En todo caso, son las apreciaciones de los conductores. Allí un poquito se caotizó más el tránsito vehicular por la entrevista que estábamos haciendo, pero es que es la sensación de los conductores, compañeros. No saben realmente qué hacer. Ayer abrieron, hoy no. Y esto no es culpa de la gente que está aquí, por si acaso. Es la ATM que no se ha pronunciado, que no hay realmente un pronunciamiento oficial para esclarecer cómo se va a manejar la situación de los carriles compartidos. En todo caso, estaremos informando desde aquí para actualizar la información. Ustedes siguen con más. Buen día. Buenos días, Eder. Es que ese es el problema medular, la falta de información, la falta de comunicación, porque en teoría lo que vemos en imágenes es que se está cumpliendo con lo que se indicó en su momento, que ya ningún carril iba a ser compartido. Pero si vienen un día, sacan el cono y dejan pasar y al día siguiente no, en una franja sí y en otra no y no la explican, claramente hay esa molestia de la gente, pues, que no les sorprenda. La mala cara de algunos, insultos de otros, gritos de otros conductores, porque por supuesto pues que es una molestia. Y por eso es que también cuando se saca el cono y dejan pasar a los vehículos particulares, a los conductores, dudan y lo piensan 2 y 3 veces antes de pasar, porque quién sabe, como no se ha comunicado, pues se los pueden multar. Entonces, ¿qué están esperando? Desde el viernes estamos solicitando a la ATM declaraciones al respecto para conocer en detalle qué se va a hacer, no solamente ahí, sino en toda la ciudad. Y hasta el día de hoy, estamos martes, desde el viernes, martes. Nadie dice nada. El pobre agente indica que tampoco puede dar declaraciones, aunque es algo básico y elemental, simplemente decir, no, aún no puedo sacar el cono, sí puedo sacar el cono. Entonces, la gente sigue confundida. Y en Guayaquil prima el desorden, lamentablemente. Y mira tú qué sinsentido movilizar a personal de la ATM que bien pudiera estar en otro punto a esa tarea de poner y quitar el cono esperando una orden de Dios sabe quién. Si las cosas estuviesen claras y se respetara la disposición que se dio apenas la semana pasada en voz del propio alcalde de Guayaquil, este uniformado pudiera estar en otro punto de la ciudad. Por ejemplo, vigilando que los autos tengan placa, que las tricimotos no circulen por vías no permitidas, controlando las motos eléctricas. Pero es un dispendio de recursos para una tarea que es
un sinsentido, poner y sacar un cono. Ya hasta un irrespeto a la carrera del uniformado que se preparó para eso, señores. No tiene sentido. Pero sucede porque no hay claridad y no se entiende. Y cuidado, creemos, señores autoridades, cuidado, se cree que el ciudadano debe vivir en incertidumbre. Ya se parece esto de los apagones. No sabemos qué es lo que va a pasar. Igualito en esto. Ahora, mire usted esta toma de nuestro dron 24 horas hacia la avenida del Bombero, hacia el sector de Los Ceibos. Intenso tráfico vehicular. El uniformado, en off, fuera de cámara, había conversado con Eder Cheme y decía: yo estoy acá esperando alguna disposición. Esa disposición debe sustentarse en un criterio técnico, suponemos nosotros. Ellos son los que saben de tránsito. ¿Es este un criterio suficiente para poner el cono, retirar el cono y demás? Mira que desde acá empieza el carril de la Metrovía. Y los vehículos que vienen de la vía Daule se conectan con los que vienen de la avenida del Bombero, sector de la vía La Costa, intenso tráfico vehicular, y no saben muchos de ellos si subirse al carril de la Metrovía o no, pese a que ahí no hay un vigilante de tránsito. Vemos una cámara de Segura EP, una cámara que se ve claro y que evidentemente estaría captando algunos vehículos que, mire usted, los motorizados entran por ahí. Incertidumbre, caos total, no hay reglas claras, la gente no sabe qué hacer, y lo que más molesta de esto es que tenemos días enteros buscando una versión de la ATM, no para que digan algo por fuera de qué se debe hacer y qué no. Yo no sé cuál es el miedo que tienen a las entrevistas, por favor. Y han dado una disposición clara, al parecer, de que ningún agente en calle diga nada a los medios de comunicación. Si lo que la gente necesita es información, no ausencia de ella, porque eso alimenta, abona la incertidumbre. La verdad es que no hay derecho. Y lo decíamos más temprano, estamos desde las 5:55 de la mañana en la avenida Carlos Julio Arosemena. Veamos qué pasa de cara a la hora pico. Bueno, ya estamos sobre la hora pico y hay complicaciones. Un carril de la Metrovía a la altura de El Paraíso, a la altura del Colegio 28 de Mayo, cerrado con un cono atrás a la altura de la ex universidad, una de las universidades, ahí en el punto, obvio el nombre en este momento, que está teniendo Santa María, ex Universidad Santa María, está sin un cono, pero la gente no sabe qué hacer. Y la verdad es que no hay derecho. Hace falta información, hay molestia entre los ciudadanos, reclaman al uniformado del ATM que solamente está cumpliendo una disposición, y por eso es importante que de arriba de esa institución se diga a los ciudadanos qué hay que hacer. Hasta la Metrovía, en esa toma, mire usted. Vamos a hacer el respectivo zoom con nuestro dron 24 horas que siempre está también al pendiente de lo que sucede. Hasta el articulado de la Metrovía está ahí haciendo malabares para poder sortear el intenso tráfico que se reporta a esta hora. Esto sucede cuando lanzan un anuncio y luego a la hora de ponerlo en práctica no lo saben hacer. Así las cosas en la ciudad. Vamos a revisar también con el mapa cómo se encuentra esta zona, la avenida del Bombero, conectándose con la Carlos Julio Arosemena, de igual modo la vía Daule, y vemos el tráfico bastante pesado que va de la mano con lo que reportaba nuestro compañero Eder Cheme y lo que veíamos con nuestro dron 24 horas. Mire usted, un tráfico realmente pesado saliendo de Ceibos hasta dirigirse a la Carlos Julio Arosemena. También la vía Daule, intenso congestionamiento vehicular, y todo esto por esta confusión que hay en torno al manejo o el paso de los vehículos en el carril de la Metrovía. De ahí vamos a ver el lado de la Prosperina, en el viaducto, que va también de camino hacia la Juan Tancamarengo. También congestionamiento vehicular. No nos olvidemos que ahí hay un cuello de botella que se forma a diario, producto de la construcción de este paso elevado. Que sigan pasando las semanas y no logra ser finiquitada esta obra. Ya también esa es otra pregunta que queda por responder. ¿Cuándo finalmente va a terminarse este paso elevado? Ahí está la situación. También vemos un accidente de tránsito. Atención con aquello, muy cerca a esta unión con la Francisco de Orellana, así que ténganlo en cuenta si es que va a pasar por aquí, porque puede demorarse un poco debido al trabajo que se está llevando a cabo ahí ante esta emergencia. De ahí más tráfico, vemos en la Avenida de las Américas. También no nos olvidemos, aquí se está construyendo la etapa 2 del paso elevado desde la solución vial más bien de esa zona, así que intenso tráfico en el norte de la ciudad, en diferentes sectores, así que a planificar su recorrido. Estamos en plena hora pico, 8 de la mañana con 16 minutos.
Seguimos con otros temas. Han pasado más de 24 horas desde el accidente de tránsito ocurrido en la autopista General Rumiñahui, en el que 2 personas fallecieron y 3 resultaron heridas, entre ellas Marco Angulo, jugador de la Liga Deportiva Universitaria. Nuestro compañero Gustavo Jaramillo desde la capital se encuentra en los exteriores del Hospital Eugenio Espejo para ampliarnos la información sobre el estado de salud del futbolista. Gustavo, muy buenos días, te escuchamos. Adelante. Así es, ¿qué tal amigos televidentes? Muy buenos días. Como ustedes bien lo anunciaron en estudio, nosotros continuamos en los exteriores de esta casa de salud del centro norte de la capital, Hospital Eugenio Espejo, continuando de cerca desde acá, sobre todo para conocer el estado de salud de Marco Angulo, jugador de Liga Deportiva Universitaria, que el día de ayer sufrió un accidente de tránsito en la autopista General Rumiñahui a la altura del Puente 8. Lo que se conoce hasta el momento es que el estado del jugador es grave con una escala de Glasgow 4, lo que significa que solo responde a estímulos con apertura ocular espontánea, según lo que han informado las autoridades y también los galenos de turno de esta casa de salud. Hasta el momento también se mantiene expectativa porque el día de ayer, a eso de las 2:30 de la tarde, también se dio a conocer que el jugador fue intervenido quirúrgicamente para evacuar un hematoma cerebral, lo cual a las 6 de la tarde se conoció que la intervención resultó exitosa, pero sin embargo la situación no deja de ser crítica para el jugador. Y en torno a ello nosotros les hemos preparado un reportaje de lo que habría sucedido el día de ayer en el accidente de tránsito y sobre todo cómo se encuentra la situación hasta esta hora. Veamos el siguiente reportaje. Este vehículo en el que se trasladaba un grupo de deportistas quedó así, destrozado en su parte delantera. Esto ocurrió luego de colisionar contra una viga en construcción en la autopista General Rumiñahui a la altura del Puente 8. Desde la noche del domingo, la vía estaba parcialmente cerrada por la construcción de un puente elevado y por eso la estructura se encontraba en la calzada. Esta viga pesa 50 toneladas, el impacto del vehículo la desplazó 5 metros, imagínense la velocidad con la que venía el vehículo. El impacto fue tal que Roberto Cabezas, jugador de 22 años del Independiente Juniors, falleció de manera inmediata en el lugar del accidente. Inmediatamente se produjo el fallecimiento de una de las personas del vehículo que estaba al interior. Mientras horas más tarde, en el Hospital Eugenio Espejo, también perdió la vida Víctor Alfonso Charcopa Nazareno, de 22 años. Víctor Charcopa es la persona que me dan parte en este momento, que acaba de fallecer. Los 3 heridos, identificados como Luis Ricardo Solís Estupiñán, Andrés Castillo Erazo y Marco Angulo Solórzano, quedaron atrapados en el interior del vehículo y fueron rescatados mediante técnicas de extracción. Las personas heridas fueron trasladadas hacia el Hospital Eugenio Espejo. ¿Estas personas se encontraban con alcohol, ¿no? Se evidenció indicios. Marco Angulo, mediocampista de Liga Deportiva Universitaria de Quito y propietario del vehículo, fue ingresado al Hospital Eugenio Espejo, donde se encuentra con pronóstico reservado. Tocó hacerle una intubación de emergencia para poder salvar la vida. Identificamos un trauma cráneoencefálico severo. El accidente ocasionó el cierre temporal de la vía en sentido Quito-Valle, lo que provocó una significativa congestión vehicular. La policía y la Agencia Metropolitana de Tránsito reabrieron los carriles tras más de 3 horas de labores de rescate y limpieza. Sin embargo, el tráfico continuó lento debido al colapso de las rutas alternas. No podemos decir que cuando nosotros ingerimos alcohol estamos en condiciones de manejar. Las causas del accidente aún son investigadas por las autoridades. Y bien, como escuchábamos en el reportaje, otro de los afectados y que lamentablemente falleció es Roberto Cabezas, jugador que militaba en el club Independiente Juniors y que cumplía a propósito 22 años el día de ayer. El jugador oriundo de Quinindé, se conoce que el día miércoles el cuerpo de Roberto será sepultado en el cementerio general de Quinindé, mientras que el velorio, justamente el día de ayer, se acercaron varios jugadores de la selección ecuatoriana de fútbol como Piero Hincapié, Kenry Páez, Pedro Vite, Alan Franco y Gonzalo Plata, quienes fueron a despedir a su ex compañero en la velación en una sala de la capital justamente. Con estas imágenes y con esta información nosotros pasamos con ustedes nuevamente en estudios y en caso de ser necesario nos volveremos a enlazar con ustedes para dar más noticias en cuanto al cuadro clínico que atraviesa el jugador de Liga Deportiva Universitaria Marco Angulo. Con esta información continúan ustedes con más. Buenos días. Buenos días, Gustavo. Esperamos, por supuesto, información actualizada en las siguientes emisiones. Realmente lamentable. Momento de una pausa, Carlos. Al volver tenemos más información. Le contaremos que alias Gordo Lucho
preso espera su pase de la cárcel La Roca a La Tacunga. Más detalles de este peligroso narcodelincuente después del corte comercial. Sigue con nosotros. Y también les contaremos que después de 13 años finalmente se dio condena a Roberto Campos Crespo, quien asesinó a su exnovia en octubre de 2011 en Urdesa. Tenemos el detalle. Quédese con nosotros. 8 de la mañana con 25 minutos, amigos. Estamos de vuelta con más información. Gracias por seguir con nosotros. Le contamos, 13 muertes violentas se registraron en la zona 8, es decir, Guayaquil, Durán y San Borondón, durante este fin de semana. Sí, en lo que va de este año ya suman 1.700 asesinatos que están bajo investigación policial. En las calles 36 y Rosendo Avilés, en el suroeste del puerto principal, la noche del sábado, asesinaron al trabajador de una vulcanizadora, un hombre de 52 años. Los sicarios buscaban a su hijo identificado en esta zona por la venta de droga, pero como no lo encontraron, mataron a su padre. Esta dinámica delictiva se repitió el mismo sábado, pero en el cantón Durán. Gatilleros asesinaron a una madre de familia de 60 años mientras descansaba en la sala de su casa. Y también mataron a su hijo, a quien realmente buscaban. Hace 2 semanas, asimismo en el cantón Ferroviario, delincuentes por acabar con la vida de uno de los líderes de los Latin King también asesinaron a su hijo de 1 año que se encontraba descansando en su cuarto. Solo este fin de semana en Guayaquil y Durán se registraron 13 muertes violentas. De enero a la fecha en la zona 8, que comprende Durán, Guayaquil y San Borondón, los crímenes superan los 1.700. Más de 350 muertes se reportan en el cantón Durán, alrededor de 270 en Nueva Prosperina, y en el sur de Guayaquil se aproximan a las 240. 8 de la mañana con 26 minutos. Seguimos con más información aquí en 24 horas para contarles que alias Gordolucho, mucha atención con esto, será trasladado desde La Roca, la cárcel de máxima seguridad, a la cárcel regional Cotopaxi. La jueza Paola Dávila aceptó el habeas corpus del cabecilla de los Lobos, quien volverá a la prisión donde estuvo desde su recaptura en Colombia en julio de 2023. El anuncio del traslado del líder criminal de la estructura delictiva Los Lobos, alias Gordolucho, de la cárcel La Roca en Guayas hasta la cárcel de Cotopaxi en La Tacunga desplegó la mañana de este lunes agentes policiales en los exteriores del complejo carcelario de la Vía Daule, donde está ubicada la prisión de máxima seguridad en la que aún permanece. Su traslado lo dispuso la jueza Paola Dávila, quien aceptó el habeas corpus en el que el líder criminal solicitó regresar al centro penitenciario de La Tacunga, donde estuvo desde su recaptura en Colombia en julio de 2023. Pero tras decretarse el conflicto armado interno contra los grupos terroristas en el país, el 31 de enero de este año fue trasladado a la cárcel La Roca. Ya para el mes de abril, Luis Arboleda apareció en la lista de los objetivos militares de alto nivel como uno de los 10 líderes de los Lobos. Se pudo conocer que la jueza habría sustentado su decisión de traslado al privado de libertad tras recibir informes del SNAI y de la inteligencia de la Armada del Ecuador, en la que se advertía que la vida de Gordolucho corría peligro en la cárcel La Roca. Asimismo, en el informe se establecería que el pasado 29 de septiembre, durante una intervención militar en este centro penitenciario, se encontró un arma de fuego en una celda cercana a la celda de Gordolucho, que podía ser usada para atentar contra su vida. Un informe psiquiátrico también leído en la diligencia diagnosticó que el líder de los Lobos presenta un cuadro de insomnio persistente, tristeza profunda y ansiedad. El Gordo Luis tiene un amplio historial criminal, fue gatillero, es decir, sicario. Escaló de a poco hasta llegar a las jerarquías de los Lobos. Se encargaba de la movilización de droga a gran escala del grupo delictivo. Informes policiales revelan que regulaba el control en la prisión de Cotopaxi, extendiendo sus operaciones criminales sobre todo en la sierra. Y es que este sujeto no solo es señalado como uno de los altos jerárquicos de la organización criminal Los Lobos, alias Gordo Luis también es uno de los más favorecidos por la justicia ecuatoriana. Su recaptura, la tercera en 2022, evidenció las argucias de este sujeto con amplio prontuariado. Enfrenta al menos 10 procesos penales desde el 2013 por delitos graves como delincuencia organizada, tentativa de homicidio y asociación ilícita. Es sospechoso de estar implicado en el asesinato del exdirector de la cárcel del Inca en Quito, Santiago Loza. Por este crimen fue detenido en diciembre de 2022, pero en abril de 2023. Un juez le otorgó medidas cautelares y fugó.
En máximo 10 días, el líder criminal debe llegar al centro de rehabilitación de Cotopaxi. Mire, cuando el Estado de Derecho funciona, buscando el bien de los ciudadanos, este tipo de delincuentes no sale nunca. Cumplen una pena, que es el equivalente a la reparación de la sociedad. Pero en este país vivimos prácticamente en una mentira. En el mejor de los casos llega una sentencia. En el mejor de los casos los detienen. Pero cuando van a prisión ni se rehabilitan ni cumplen una sentencia. Muchos de ellos están de paseo, de vacaciones, esperando el momento en el que algún juez complaciente acepte una acción constitucional y por cualquier argumento, que se siente mal, que está deprimido, que le duele lo que sea, lo mueva a una cárcel donde puedan seguir operando. Esta no es una persona cualquiera, es una persona que ya mostró que no le interesa cumplir con el proceso judicial debido de este país. Fugó, fue recapturado, se lo ubica, según informes de inteligencia, en la cabeza de la estructura criminal Los Lobos, una de las más peligrosas del país. No se entiende si en medio hay amenazas, pero la verdad es que no se entiende la complacencia. Usted ve a esta persona y usted ve a una persona que en prisión no está cumpliendo ninguna sentencia. ¿Se entiende lo que digo? Es importante entonces que cuando hablemos de la profunda crisis de seguridad que atraviesa el país, pensemos también una y otra vez en las decisiones judiciales que a veces simplemente le colocan una alfombra roja a los criminales en detrimento del trabajo de la fuerza pública y de los derechos de la ciudadanía. 8 de la mañana con 31 minutos. Y ahora les contamos que la policía investiga el asesinato de una pareja a bordo de un vehículo en la parroquia La Aurora, en Daule. Más de 120 homicidios intencionales se reportan en este cantón de la provincia del Guayas en lo que va del año. Más de 40 impactos de bala se contabilizaron en este carro en la que una pareja fue asesinada alrededor de las 6:30 de la mañana de este lunes, en una de las vías de ingreso a la ciudadela privada Casa Laguna, en la parroquia La Aurora del cantón Daule. Según información de la Policía Nacional, los ocupantes del carro fueron interceptados por una moto y otro vehículo en esta curva y allí los acribillaron. Posiblemente no eran habitantes frecuentes del sector La Aurora, no residían dentro de La Aurora. Las víctimas mortales fueron identificadas como Juan Carlos González, de 42 años, y Dayana Correa, de 40, ambos sin antecedentes penales y de nacionalidad venezolana. Según los testigos del crimen, entre ellos agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador, en el automotor también se movilizaba una mujer junto a 2 niños, quienes salieron aparentemente ilesos. Versión que contradice al parte de la policía del distrito Daule, en el que se menciona que la única acompañante de la pareja era su hija, Alejandra González Correa, de 23 años, quien resultó ilesa. Tras esto, conversamos con el jefe encargado del distrito Daule, el capitán Rommel Andramuño, quien nos dio más detalles del objetivo de los gatilleros. Con nada la hija de una niña o niño, no, solo nos indicó que ella estaba en la parte de atrás y únicamente estaba yendo con los papás. Se verificó los antecedentes, no tienen antecedentes ninguno. Se dedicaban, lo que me indicó es que ellos tienen unos cabezales, de lo cual alquilan los cabezales para transporte de mercaderías, de productos, eso es más o menos, y también se dedicaban a la santería, bueno, no sé, este tipo de prácticas de santería, algo así me indicó. Tras obtener estas declaraciones de la Policía Nacional y luego de 6 horas, regresamos a la escena del crimen, donde nos encontramos con el vehículo aún en la vía pública, donde estas 2 personas fueron asesinadas. Este caso ocurre en un cantón que en lo que va del año registra más de 120 muertes violentas. Hasta el cierre de este reportaje no se reportan detenidos ni sospechosos identificados del crimen. Le contamos ahora que Roberto Campos Crespo fue condenado a 25 años de prisión tras haber asesinado a su exnovia María Fernanda Fernández de Córdoba en octubre de 2011 en Urdesa, norte de Guayaquil. El crimen conmocionó por su violencia extrema, pues Campos atacó a Fernández de Córdoba
con más de 50 martillazos en la cabeza. Sí, después del asesinato, Campos estuvo prófugo por 12 años, escondido en Perú, hasta su captura en 2023, cuando fue extraditado a Ecuador, y durante el juicio la Fiscalía ordenó también una compensación de $100.000 a la familia de la víctima. El caso se destacó no solo por su brutalidad, sino también por el tiempo que Campos logró evadir a las autoridades. Dicen que justicia que tarda no es justicia, pero ojalá esta sentencia, que llega tantos años después, logre brindar algo de calma a la familia que hasta hoy llora el asesinato de su joven hija en el momento del crimen de apenas 21 años. 8 de la mañana con 37 minutos, vamos nuevamente a exteriores, seguimos monitoreando lo que pasa en la avenida Carlos Julio Arosemena, dentro de lo que ha sido pues esta jornada bastante confusa y a esta hora de la mañana todavía con bastante tráfico vehicular. Quedaba pendiente en saber en los siguientes minutos, desde el último enlace con EDRCM, si es que finalmente se abría o no se abría o se quitaba ese cono para que la gente pueda pasar en el carril de la Metrovía, que ya no se sabe si es compartido o si es exclusivo. Vamos de inmediato a contactarnos con nuestro compañero EDRCM para que nos amplíe la información, porque y de pronto el agente que usted vio hace unos minutos ha recibido la orden de quitar el cono y dejar pasar a los vehículos livianos. Hay detrás una decisión técnica. Con base en que se toma una decisión de este tipo, habrá que salir un poco más tarde de la casa, porque cerca de las 8:38 de la mañana habilitan el carril. ¿Se entienden las preguntas que estoy diciendo? Total incertidumbre, compañero. Tú sigues, adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días. Continuamos aquí en la avenida Carlos Julio Arosemena, cerca al Colegio 28 de Mayo. Como lo veníamos informando, la incertidumbre en torno a cómo se está manejando los carriles exclusivos de la Metrovía tras la disposición anunciada el pasado viernes de que estos carriles compartidos pasaban a ser exclusivos, sigue siendo contradictoria. Hace pocos minutos veíamos que había a un agente con un cono impidiendo que los conductores de los vehículos particulares pasen. Ahora se ha retirado el cono y ya pueden pasar todos los vehículos por estos carriles que se había anunciado dejaban de ser compartidos. Y ahora nuevamente vuelven a ser compartidos, al menos cuando los agentes reciben la disposición de sus superiores para que se permita el paso a los demás conductores cuando hay una densa, en este caso una densa movilidad o más bien un denso tráfico vehicular. Escuchábamos más temprano también cómo algunos conductores se quejaban, había realmente malestar porque abren en un momento, cierran en otro y todavía no se sabe en qué criterio técnico se sustenta que pase una u otra cosa, porque la Autoridad de Tránsito y Movilidad de la ciudad de Guayaquil, ATM, todavía no ha emitido un pronunciamiento claro en relación a cómo se va a manejar el hecho de que el carril que dejó de ser compartido y pasó a tener un uso únicamente exclusivo para los articulados, ahora vuelva a ser compartido pero en horas pico. ¿De qué depende? ¿Cómo se lo va a manejar? ¿Quién da la orden? ¿Quién verifica y bajo qué criterio técnico se toma la decisión? Eso está por verse y está por conocerse porque no hay un pronunciamiento técnico al respecto. Recordarles que las paradas que pasaron de ser su carril compartido, pasaron a ser, en este caso, exclusivos son Ferroviaria, Universidad Católica, Bellavista, Las Monjas, Colegio 28 de Mayo y Federación Deportiva del Guayas. Aquí se evidenció que había demasiada dificultad en la movilidad y que se veía principalmente afectada la Metrovía. En todo caso, estamos aquí en el sitio constatando cómo se ven estas diferentes caras de las decisiones de la ATM. Por un momento dejan pasar, por otro momento solamente a la Metrovía y no se conoce a ciencia cierta qué es lo que está pasando. Es la información que tenemos a esta hora. Ustedes continúan con más. Buenos días. Buenos días, Eder. El problema no es que se habilite el carril de la Metrovía. El problema es que no se comunica, ya para cerrar ese tema. No se comunica. Ese es el principal problema. Porque si es que se define o se decide que se va a abrir en estas franjas que son complejas y se entiende porque lo veíamos en imágenes, el congestionamiento que se ocasionó y se generó, pero díganlo por lo menos, explíquenlo, expliquen cómo va a ser esta modalidad, de qué hora a qué hora se va a permitir, si es que está el agente de tránsito ahí,
el paso de los conductores, de lo contrario no pueden ingresar. Pero si no se dice absolutamente nada, se guarda silencio y se espera nada más a que los conductores vean qué mismo hacen en el camino, ya en el lugar, estamos mal, pues. La gente necesita certezas y ustedes, señores del ATM, lo han demostrado. El contraflujo, por ejemplo, en la Pedro Menéndez Gilbert, usted sabe, de 6 de la mañana a 10 de la mañana. ¿Se puede a las 5? No. ¿Se puede a las 11? No, por descartes, ¿no? Algo similar tiene que hacerse en esto, porque no puede ser que estemos a expensas de la voluntad de alguien que llama al uniformado. Ahora sí quita el cono. Ahora ponga el cono de nuevo. Vuelva a quitar el cono. No, pues. Decía hasta más temprano, esa es una falta de respeto a la formación de nuestros vigilantes de tránsito. Reglas claras es lo que necesita para que la gente pueda organizarse. Sabe que entre tal hora y tal hora, una franja horaria, hay más facilidades para circular en el carril de la metrovía, pues me organizo mejor. Pero no puede ser que me quede atrapado en el tráfico esperando la voluntad de alguien que le comunique al uniformado que quite el cono o lo ponga. Desde la ATM se requieren respuestas urgentes y le seguiremos buscando porque la gente necesita saber qué hacer. 8 de la mañana con 43 minutos. Y les contamos ahora que la Comisión de Tránsito del Ecuador informó que desde este martes, es decir, desde hoy, se informará con anticipación los horarios y ubicaciones de los operativos que se ejecutarán de forma planificada por parte de la institución. La entidad detalló que los operativos se implementarán en la red vial de Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro, Azuay y Santa Elena. La CTE señaló que los usuarios podrán consultar en redes sociales y también descargar la planificación semanal de los controles en las vías en la página oficial de la Comisión de Tránsito del Ecuador, www.comisiontransito.gov.es. Regresamos a exteriores. Los ciudadanos denuncian que existe demora en la obtención de turnos para sacar el pasaporte. Además, sostienen que han esperado hasta 5 meses por un turno. Nuevamente este problema. Vamos a hacer contacto con Sofía Huir, quien se encuentra en los exteriores del gobierno zonal en la avenida Francisco de Orellana. Adelante, Sofía, te escuchamos. Carlos, Valerie, amigos televidentes, así es, esa es la situación y esas son las denuncias que han llegado hasta este noticiero. Nosotros, de hecho, hemos estado aquí desde muy temprano en la mañana, hemos podido un poco conversar con usuarios que de hecho hasta ahora ya no se ve. Aquí había a mano izquierda, había más o menos unas 15, 10 personas aproximadamente que estaban esperando poder entrar hacia la obtención en este caso y el trámite para poder renovar o sacar por primera vez el pasaporte, y ellos nos mencionaban que prácticamente han tenido que esperar 3, 4 y hasta 5 meses para poder obtener un turno como tal, ¿no? Entrar en horas de la madrugada, poder en este caso ver si hay algún turno disponible. Ahora, lo curioso es que en nuestra llegada y en nuestro recorrido hasta este lugar pudimos, de hecho, tuvimos el acercamiento de varias personas que se nos acercaban con papelitos a decirnos, en este caso, que para el día de mañana ya tendríamos un turno si pagamos $20 como tal. Entonces, ¿quién regula esto? Mientras hay personas que esperan 3, 4, 5, 6 meses para poder obtener un turno, al venir hasta acá, por $20 ya tenemos un turno para el día de mañana. Y esa es la queja como tal que tenían aquí los usuarios, que intentamos hablar con ellos, pero como están entrando de manera rápida, ya no pudimos alcanzarlos. De hecho, ahorita vemos que están entrando también de manera rápida para poder continuar con este trámite. Esa es, en todo caso, la denuncia. Nosotros ya estamos solicitando una entrevista con el registro civil para saber qué está pasando con los turnos para poder obtener pasaportes, ya que otro punto importante aquí que nos mencionaban las personas es que muchos de ellos ya tendrían la cita para poder sacar visas, como la americana. Entonces están con el tiempo justo de obtener su pasaporte y poder asistir a la visa. Entonces, eso también es la situación que se está viviendo aquí en los exteriores pues del gobierno zonal, compañeros. Como ya mencionábamos, nosotros más adelante vamos a estar ya hablando con el registro civil para ver cuál es la situación, cómo se está controlando esto de los turnos, si hay turnos disponibles. En todo caso, compañeros, es la información y la situación que se está dando a esta hora de la mañana. Ustedes tienen más en estudio. Buenos días. Te quiero desde siempre como a un tesoro. Eres mi perla del Pacífico. Te llamas Guayaquil. Oh, yeah.
fiestas octubrinas, en las calles del centro de Guayaquil se dará paso a un cierre vial a propósito de eventos programados por el 9 de octubre. Claro que sí, vamos a hacer contacto con Ricardo Alcibar para que nos explique en detalle cuáles serán estas calles, qué vías a lo mejor podrá tomar como rutas alternas y sobre todo qué eventos se desarrollarán mañana 9 de octubre. Adelante, Ricardo. Hola, ¿qué tal? Así es, buenos días, Carlos Valeri, televidentes. Nos hemos trasladado justamente al Parque Centenario acá en el centro de la ciudad de Guayaquil. Antes de mencionarles justamente lo de los cierres viales, veamos, ya acá se están instalando los primeros preparativos, se están poniendo la tarima, también algunas luminarias, han traído sillas, también vemos a personal de aseo realizando la recolección de basura, algunos cortes de ramas de los árboles del área boscosa o que se tiene acá en este punto, también realizando todos los preparativos, algo que no debería ser solo por el 9 de octubre, ¿no? Sino un parque emblemático como el Parque Centenario debería estar siendo atendido a diario, teniendo el mejor trato porque es una de las caras de nuestra ciudad por los 204 años de independencia de Guayaquil. Acá se realizará la sesión solemne y algunos actos cívicos planificados por el municipio de Guayaquil. Veamos, también han colocado una carpa de punto seguro, también agentes municipales están acá realizando el control respectivo. Vimos bastantes motocicletas policiales del distrito 9 de octubre también dando rondas por acá, preparando justamente todo lo que va a ser el evento del día de mañana, que iniciará con cierres viales. Y escúchelo bien a los televidentes que vayan a transitar el día de mañana o que transiten a diario por estas calles del centro de la ciudad de Guayaquil desde las 6 de la mañana. Y ayúdenme, producción, por favor, con el primer cuadro para que los televidentes conozcan cuáles son las calles que van a estar cerradas. Y las calles inmediatas, aledañas a el Parque Centenario, siendo estas la calle Vélez, la Lorenzo de Garaycoa y la Víctor Manuel Rendón, que serán utilizadas como calles de estacionamiento. Mientras que la avenida 9 de octubre, entre Lorenzo de Garaycoa y Rumichaca, y ahí ayúdeme por favor, producción, también con el siguiente cuadro, será utilizada como vía peatonal. Eso para facilitar el paso de los ciudadanos que vayan a acudir a este evento solemne. Desde las 9 de la mañana se iniciarán los cierres viales y no se ha mencionado cuándo se realizará obviamente la reapertura de estas vías, la peatonal que será el 9 de octubre y las otras que servirán como estacionamiento, porque eso se decidirá ya cuando finalice todo el evento. Se tiene contemplado que más de 50 agentes municipales estén ubicados entre las calles García Vilés, Rumichaca, Lorenzo Garaycoa, Machala, Quito, Pedro Moncaño, Aguirre, Luque, Vélez, 9 de octubre, varias calles principales del centro de la ciudad de Guayaquil, para garantizar el orden y el control en medio de la sesión solemne por los 204 años de independencia de la Perla del Pacífico. Así que ya lo conoce bien, usted televidente, a mantenerse atento también a lo que mencione también la Agencia de Tránsito y Movilidad ATM durante este día, mañana miércoles 9 de octubre, celebrando la independencia de la ciudad de Guayaquil con eventos solemnes que realizará la alcaldía acá en el Parque Centenario, que ya está listando todo, por supuesto, para este evento a realizarse el día de mañana. Y antes de finalizar, también de un llamado al municipio de Guayaquil a cuidar este parque. Llegamos acá y lo que nos encontramos al inicio fue ciudadanos pidiendo: recuperemos el parque. Hay personas consumiendo droga en la parte interna, hay personas que utilizan esto como baño público, como botadero de basura. Entonces, no solamente por la independencia de la ciudad de Guayaquil o las fiestas octubrinas debe haber este tratamiento a este parque emblemático de la urbe porteña, sino también todos los días del año. Carlos Valeri, son exactamente las 8:50. Ustedes tienen más. Muy buenos días.